Amén. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente, Señor, abriendo tu palabra, Señor, abriendo esta escritura, Señor, para poder, Señor, ser fortalecidos y para poder comprender tu voluntad, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Señor, oh Dios, nuestras faltas. Perdónanos, Señor, por no interpretar tu palabra como es debido, Señor. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder interpretarla, Señor. Muchas gracias, Padre. Que sea una gran bendición, Señor, para aquellos que desean ser liberados del pecado y de la ley, Señor. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 7, en el verso 1. En Romanos capítulo 7, verso 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre mientras éste vive. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. En Romanos 7 nos muestra el camino de la liberación de la ley. Así como necesitamos ser liberados del pecado, necesitamos ser liberados de la ley. Si nosotros no somos liberados de la ley, no podemos tener la libertad. Por eso, lo uno y lo otro es de suma importancia. En Romanos 7 nos muestra el camino de la liberación de la ley en el símil de dos maridos, una esposa y una esposa. La relación entre el pecado y el pecador es la de amo y esclavo. La relación entre la ley y el pecador es la de marido y esposa. Obsérvese primero que en el cuadro de Romanos 7, 1 al 4, 7, 1 al 4. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. Así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unido a otro, aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En Romanos 7, 1 al 4, con el que Pablo ilustra nuestra liberación de la ley, hay una sola mujer, mientras que hay dos maridos. La mujer está en una posición muy difícil, porque solo puede ser la esposa de uno de los dos, y por desgracia, está casada con el menos deseable. No nos equivoquemos. El hombre con quien esta mujer está casada es un hombre bueno. Pero el problema está en que el marido y la mujer no congenian en absoluto. Es un hombre meticuloso en grado sumo. Ella, por lo contrario, es bastante indulgente. Con él todo es preciso y determinado. Con ella todo es vago y al azar. Él quiere que todo se arregle mientras ella toma las cosas como vengan. ¿Cómo puede haber felicidad en un hogar así? Además, él es tan exigente, siempre está pidiendo algo a su esposa. Sin embargo, uno no lo puede ver mal porque es su marido, tiene derechos, y más siendo que todas sus demandas son perfectamente legítimas. No hay nada mal, ni en él ni en sus demandas. El problema consiste en que no tiene la mujer adecuada para cumplirlas. Los dos no pueden andar juntos, sus naturalezas son del todo incompatibles, así que la pobre mujer está muy atribulada.
es bien consciente de que a menudo comete errores, pero al vivir con semejante marido, parece que todo cuanto haga está siempre mal. ¿Qué esperanzas hay para esta pobre mujer? Está casada con el marido no deseable. Ella quisiera casarse con otro. Si estuviera desposada con el otro hombre, todo marcharía bien. No es que le exija menos que su marido, el otro marido, pero el otro marido le ayuda mucho. Ella deseará casarse con él, pero su marido vive. Aunque puede hacer, ¿qué puede hacer esta mujer si su marido vive? Está sujeta por la ley del marido mientras vive. Y a menos que muere, ya no puede legítimamente casarse con otro. Este cuadro no es mío, sino del apóstol. El primer marido es la ley. El segundo marido es Cristo. Y el tercero es la mujer. La ley requiere mucho, pero no ofrece ninguna ayuda para cumplir sus exigencias. El Señor Jesús requiere más. Mateo capítulo 5, en el verso 21 del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 21 del Evangelio de San Mateo. 5, 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que mate será reo de juicio. Y dice el 22, pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio. Cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Cualquiera que le diga more quedará expuesto al ajena del fuego. Podemos ver aquí que el segundo marido exige. Seguimos leyendo lo que dice Mateo 5, en el verso 48. Sed pues vosotros perfectos. Todos estos pasajes del capítulo 5, desde el verso 38 al 48, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le des la espalda. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por ellos los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cómo el primer marido está exigiendo estos mandamientos? Los está exigiendo el primer marido, pero la mujer no puede, ella no puede guardar estos mandamientos. Dice que el segundo marido con que la mujer desea casarse
es más exigente todavía que el primer marido. La diferencia es que el primer marido no le ayuda a cumplir los requerimientos que él le pide. El segundo marido es muy exigente, pero le ayuda a cumplir sus exigencias. El Señor Jesús requiere más, que viene siendo el segundo marido. Pero lo que Él requiere de nosotros, Él mismo procede a efectuarlo en nosotros. La ley ya se demanda si nos deja sin ayuda alguna para cumplirlas. Cristo hace demandas, pero Él mismo las cumple en nosotros. No debe sorprendernos, pues, que la mujer desea librarse del primer marido para poder desposarse con aquel otro hombre, pero su única esperanza de liberación reside en la muerte del primer marido, y éste se aferra a la vida tenazmente. Francamente, no hay la menor perspectiva de que se vaya hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, en el verso 18. Es el primer marido. 5:18. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, así enseñan los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque si os digo que si vuestra justicia no supera a los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio, pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano. Estos mandamientos tan rigurosos son mayores que el primer marido, que es la ley. El segundo marido hace exigencias todavía más fuertes, pero ayuda. La ley va a seguir por toda la eternidad, que es el primer marido. La mujer desea que el marido muera, no va a morir. Si la ley nunca deja de ser, ¿cómo entonces podrá unirse algún día con Cristo? ¿Cómo puede casarse con Él en segundas nupcias si mi primer marido no quiere morir? Está sano, es fuerte, no va a morir nunca. Es la ley. Hay una única salida. Si Él no quiere morir, yo puedo morir. Y si yo muero, la relación matrimonial está disuelta. Y esa es justamente la forma en que Dios nos libra de la ley. El punto más importante de notar en esta sección de Romanos 7 es la transacción del verso 3 al 4. Los versos del 1 al 3 demuestran que el marido debe morir, pero en el verso 4 vemos, de hecho, que es la mujer. La ley no se va, pero yo sí, y mediante la muerte me libró de la ley. Es necesario que entendamos bien que la ley nunca pasará. Las demandas justas de Dios permanecerán para siempre. Y si yo vivo, debo responder a dichas demandas. Pero si muero, la ley ha perdido sus derechos sobre mí. No me puede perseguir más allá de la muerte. En nuestra liberación de la ley opera exactamente el mismo principio que en nuestra liberación del pecado. Es exactamente igual. Querer yo vencer al pecado, jamás voy a poder. Enfrentarme yo al pecado, jamás. Querer guardar la ley,
jamás podré guardarla. Al morir yo, mi viejo amo el pecado sigue, no obstante viviendo, pero su poder sobre su esclavo llega hasta la tumba y de allí no pasa. En vida me podía exigir mil cosas. ¡Qué tremendo! Mientras nosotros queramos vivir, el pecado nos va a exigir, nos va a hacer que pequemos. Pero si morimos, no puede hacer nada. Una vez muerto, es en vano que me llame. Estoy muerto. Estoy libre para siempre de su tiranía. Estoy libre para siempre. Así es también con respecto a la ley. Mientras la mujer vive, está sujeta a su marido, pero con su muerte, el lazo matrimonial está disuelto y ella está libre de la ley del marido. La ley puede seguir con sus demandas, pero su poder para hacerlas, para hacerlas valer, ha terminado. Ahora surge la pregunta vital: ¿cómo voy yo a morir? Y aquí se ve justamente las riquezas de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 7 en el verso 4. Esta lección debería ser la primera lección para no todos los creyentes y todos los cristianos desde que nacen de nuevo como nuevas criaturas. Esta es la primera lección que deberíamos nosotros de haber aprendido desde que nacimos de nuevo. Pero no teníamos la luz para poder entender esta lección. Pasan los años y en todos los años que ha pasado siempre hemos luchado por ser liberados de la tentación y de los pecados y nunca pudimos y nunca podremos. Con ayunos, con oración y con todo lo que usted quiera, pero mientras el creyente no muera la ley, nada va a poder hacer. Romanos capítulo 7 en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Los apóstoles seguramente no, ellos siempre llevaron a los hermanos a este punto tan importante. El apóstol Pablo, a todas las iglesias que él fundó, siempre les hablaba de morir, pero nunca se entendió. Hasta la fecha hoy, el hombre se esfuerza por ser mejor, por ser santo, por ser impecable y se engaña a sí mismo y nunca lo logra. Puede tener una santidad fingida, pero no una realidad. Eso se da en la religión, pero también se da entre la iglesia, entre los creyentes. Ahora llegamos a la pregunta: ¿cómo voy a morir yo? Ya vimos que el primer marido no va a morir, es la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Toda la eternidad la ley nos va a hacer exigencias. Necesitamos morir. Aquí se ve justamente las riquezas de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. En Romanos capítulo 7, en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley cuando Cristo murió. Su cuerpo fue quebrantado y puesto que Dios me colocó en él, yo he sido quebrantado juntamente con él. Estoy muerto juntamente con Cristo. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo fue quebrantado en la cruz, yo fui quebrantado. Yo morí. El marido de la mujer de nuestra anterior ilustración puede estar sano y robusto, pero si ella muere,
el poder de hacer las demandas que quiera. Él podrá hacer las demandas que quiera, pero a ella no le afectará en lo más mínimo. Estoy muerto. La muerte la ha librado de todas las exigencias del marido. Nosotros estuvimos en el Señor Jesús. Cuando Él murió, su muerte inclusiva nos libró para siempre de la ley. Pero nuestro Señor no permaneció en la tumba. Él resucitó al tercer día, y puesto que estamos todavía en Él, hemos resucitado también nosotros. El cuerpo del Señor Jesús el cuerpo del Señor Jesús no se le había dado muerte, sino se le da la muerte al cuerpo del Señor, nosotros no moriríamos, pero como Él murió, nosotros morimos. Pero cuando Él resucitó, nosotros resucitamos, porque su resurrección fue corporal. Así que mediante el cuerpo de Cristo, no solo somos muertos a la ley, sino vivos para Dios. Vamos a leer un pasaje aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23 del Evangelio. Y vamos a ver las exigencias que hacen los fariseos. Por un lado tenemos la ley de Dios, fuerte, exigente. Por otro lado, nosotros también hacemos nuestras propias leyes. O sea, nosotros mismos ponemos en los demás lo que tienen que hacer para buscar una santidad. En el capítulo 23, entonces habló Jesús a las multitudes y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Atan cargas pesadas y difíciles de llevar a las personas? Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que esté en los cielos. Estos fariseos, no solamente ellos creían guardar la ley, sino que también inventaban otros mandamientos a la gente, pero ellos no lo hacían. No se ha llamado instructores, porque uno es vuestro instructor, el Cristo. El más grande de vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será humillado. Jamás el hombre podrá guardar la ley. En el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, el Señor dijo esta palabra muy importante, desde el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Ir al Señor es llegar bien trabajado. Número uno, de querer enfrentar el pecado por nuestra fuerza. Estar agotado por querer ser mejor. Eso nos trae cansancio y agotamiento. Por el otro lado, cansados de guardar la ley. No puedo.
Si tú intentas enfrentar el pecado, te vas a cansar, y si intentas guardar la ley, igualmente te vas a cansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Es decir, que ir al Señor descansamos, porque todas las exigencias desde Génesis hasta Apocalipsis se cumplen a través de estar en el Señor descansando y el Señor guardando la palabra de Dios. He ahí el error de toda nuestra vida como cristianos. Querer ser mejor a través de nuestra conducta por nuestra fuerza. Y ahí está el fracaso. Entonces, ¿cómo morimos a la ley? La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos. Eso lo dice en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 6. Dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Es decir, morimos a nuestro primer marido. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre. La ley le fue dada al hombre en el viejo hombre, en la carne. Y con la carne quiere guardar la ley. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no puede enseñorearse más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos; en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, muertos a la ley, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es otra manera de vivir una vida cristiana, en la crucifixión y en la resurrección del Señor. Miren lo que dice el 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no puede reinar. Enseñorearse es reinar. Es decir, el pecado está reinando en mí. No puedes, yo estoy muerto. Pues no estáis bajo la ley. Si estamos bajo la ley, el pecado se enseñoreará de vosotros. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Casi todos los creyentes y la mayoría llega a decir, estoy bajo la gracia. Pero ¿entiendes lo que estás diciendo? Dices que estás en la gracia y guardas la ley. Tratas de guardar los mandamientos. ¿Cómo es que vives bajo la gracia? Es decir, el creyente no entiende, pero ha escuchado que dicen que el evangelio es el evangelio de la gracia, pero no sabe cómo es vivir bajo la gracia. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Es todo lo contrario. Si nosotros estamos bajo la gracia, no pecaremos. Es al revés todo. Pero nosotros no entendimos esto. Siempre entendimos las cosas al revés. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque seáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado fuisteis hechos esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de vuestra carne,
que así como presentáis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia, a la iniquidad, para la iniquidad, así ahora presenta vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto pues tenéis en aquel entonces? Aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna no solamente la vamos a recibir cuando muramos, sino la recibimos cuando fuimos bautizados. Pasan los años y nunca disfrutamos la vida eterna que está en nosotros, es Cristo mismo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay creyentes, ha habido creyentes que han nacido de nuevo y el Señor les da la vida eterna y nunca echaron mano de la vida eterna. Ellos recibieron su salvación eterna, pero nunca vivieron la vida nueva. Murieron y nunca supieron ellos cómo echar mano de la vida eterna. Acordemos que el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. No lo hagas por ti. Así que mediante el cuerpo de Cristo, así morimos al primer marido, que es la ley. Así morimos. Así que mediante el cuerpo de Cristo no solo somos muertos a la ley, sino vivos para Dios. El propósito de Dios al unirnos a Cristo no fue solamente negativa, fue gloriosamente positiva para que seáis de otro. Romanos 7:4. Si no morimos a la ley, nunca moriremos al pecado y nunca pasaremos a ser del otro, es decir, de Cristo. Siempre seremos nosotros mismos. La muerte ha disuelto la anterior relación matrimonial, de modo que la mujer desesperada por las constantes demandas de su primer marido, que jamás levantó un dedo para ayudarla a cumplirlas, ahora se ve libre. Ahora se ve libre, ahora para desposarse con el otro hombre que cada día le hacía demandas. Ahora se casó con el nuevo hombre que le provee del poder para cumplirlas. Por otra parte, ¿cuál es el resultado de esta nueva unión que llevamos? Fruto para Dios, Romanos 7:4, mediante el cuerpo de Cristo. Aquella mujer insensata y pecaminosa ha muerto. Ese es el punto importante. Ya estoy muerto. Pero siendo unida a Él en la muerte, esta unidad a Él también trae la resurrección. El poder de la resurrección produce fruto para Dios. La vida resucitada del Señor Jesús en ella le permite cumplir todas las demandas que la santidad de Dios hace. La ley de Dios no está anulada, está perfectamente cumplida, porque el Cristo resucitado ahora vive su vida en ella. Y la vida de Cristo siempre agrada al Padre. ¿Qué ocurre? Cuando una mujer se casa, lleva el nombre de su marido y comparte no solo su nombre, sino también sus bienes. Así es cuando nos unimos con Cristo, cuando le pertenecemos a Él, todo lo suyo se hace nuestro y con sus recursos infinitos a nuestra disposición, bien podemos nosotros enfrentar todas sus demandas. Este es el nuevo caminar del creyente. Ya no es el creyente que está esforzándose por un comportamiento, por un cambio,
Ya no está buscando las normas que el mismo hombre le da. Él ya está muerto. Por eso el mundo y la gente no pueden entender y por eso andan buscando las ayudas por todos lados. En las religiones buscan sus propias ayudas por medio de los ídolos, tocándolos, arrodillándoseles, porque ellos también desean la libertad, pero en la religión jamás van a tener este panorama. Este panorama solo se encuentra para aquellos que desean y que han caído en algunos pecados y desean como el apóstol deseaba. Vamos a leer lo que el apóstol llegó a decir. Romanos capítulo 7, en el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne vendido al pecado. Ya dejemos de fingir. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros, fuera de Cristo, somos pecadores, pecaminosos, carnales. ¿Qué es entonces lo que nos ha detenido para no hacer más pecados? Nuestra actitud religiosa es lo que nos ha detenido. ¿El qué dirán? ¿Qué van a decir los hermanos? Eso es lo que nos ha detenido. Pero el Señor no quiere que lleguemos a eso. Estar en eso jamás experimentaremos el nuevo nacimiento y la nueva vida. Es que yo no peco porque ¿qué van a decir los hermanos? Esa manera y esa actitud es la que ha detenido a muchos. Pero eso no es tocar la vida de Dios. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy de carne vendido al pecado. Porque lo que hago no lo admito. Pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso. Ese es el grado al cual tiene que llegar el creyente. Aborrecer el pecado. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Este hombre aborrecía el pecado. Si no llegamos a tal punto, jamás seremos liberados. Tenemos que estar agotados y recordar lo que dijo el Señor: vengan a mí los cansados y yo los haré descansar. Y si lo que quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Este hombre es un hombre verdaderamente sano en su palabra, en su reconocimiento. Aquellos que tapan sus pecados y no reconocen que son malvados, esos hombres jamás podrán ser libertados. Recordemos a los fariseos cómo ellos, además de los mandamientos, les daban cargas a las demás personas. Hoy así está el cristianismo, con la esperanza de cambiar. Ellos quieren cambiar, nunca van a cambiar. Para cambiar necesitamos morir al primer marido, que es la ley, y casarnos con el segundo marido, que es Cristo. Mucho, muy exigente, mucho, muy estricto, pero lo hace por nosotros. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso practico más. Si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así yo queriendo hacer el bien hallo que esta ley, así que yo queriendo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está conmigo. Ojalá que esto sea una bendición, pero este es el camino para la liberación, que es tan importante ser libertados de la ley y del pecado. No nos equivoquemos, todo lo que nosotros hagamos es un fracaso. Dice el apóstol San Pablo en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, qué palabra del apóstol. Él estaba convencido que en Cristo nada me puede afectar. En Cristo, todo lo que el diablo haga y traiga a mi vida, en Cristo todo lo puedo. No hay un problema que no pueda decir que en Cristo todo lo puedo resolver. Todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder. No por nuestras fuerzas, sino en Cristo. Ahí está el poder para vencer. Para vencer necesitamos que Cristo venza en mí. Necesitamos que Cristo viva en mí y que yo pueda guardar la palabra de Dios en Cristo, para que Cristo mismo en mí guarde la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto sea una gran bendición, Señor, porque este es el camino para lograr la liberación de la ley y del pecado. Amén.